Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es viernes, viernes de Venus y el cuerpo lo sabe y lo siente, ¿verdad? Porque llegamos al fin de semana con el sistema cargado, con los hombros llenos de tarea, la mente saturada de pendientes y el pulso pidiendo otra cosa. El viernes tiene ese umbral, ¿verdad? Estamos listos para soltar lastre, cansancio, apatía, deberes acumulados y empezar a venuciar, como decimos aquí, en cielos y raíces, a recordar el placer, el deseo, el gusto por estar, por sentir, por elegir distinto, una regulación necesaria para el alma y devolverle al cuerpo su derecho al gozo, ¿verdad? ¿Por qué no? Y bueno, Venus corre por Acuario ahora, y digo corre porque, a ver, seamos honestos, ¿quién quiere pasar demasiado tiempo en el inframundo, verdad? Se baja, se entiende el mensaje, se cruza tan rápido como den tus pies, sal de ahí. Así que Venus cruzó el signo abático de Acuario desde el sábado pasado y un día antes de la luna nueva del domingo, como quien quiere ser la primera en llegar y no perderse nada. Desde el sábado ella anda vestida de aire eléctrico, de visión y de afinidades poco convencionales, de vínculos que ya no quieren repetirse por inercia, deseos que buscan coherencia antes de aprobación. Venus en Acuario no seduce, ella reconoce el campo, ella busca coincidir con esa frecuencia que vibra en su campo. Está menos interesada en promesas y más atenta a resonancias, a pactos invisibles, a quien camina contigo mirando el mismo horizonte. En estos días, Venus no está quieta, porque Venus viene atravesando el umbral profundo, ese descenso al inframundo y su encuentro con Plutón. Abrieron un pasaje iniciático, como Proserpina cuando bajó al sótano del mundo como reina. Ella no bajó nunca como reina, ella primero bajó como semilla. Ella primero fue despojada de estación, de nombre, de relato, y ella entró en el territorio donde se pierde el calendario, donde no hay espejo social, no hay aplausos que te sostengan, no hay aplausos que sostengan una identidad. Allí donde se deja la inocencia, donde algo en nosotros deja de ser ese niño para volverse conciencia, donde las coronas se oxidan, los pactos hechos por sobrevivencia se disuelven, donde el deseo ya no puede fingir. Y en el mito, Proserpina no regresa igual. Ella, cuando finalmente vuelve a su madre, ya no es solo la hija que había sido raptada. Ella regresa reina y guardiana de dos mundos. Y en ese encuentro no solo se produce un abrazo, en ese reencuentro con su madre, ese reencuentro trajo la posibilidad también de que la tierra volviera a abrirse, de que la primavera pudiera ser posible nuevamente, de que los animales salieran de sus madrigueras nuevamente, de que los frutos brotaran, de que la vida recuperara pulso. Así nos sentimos esta semana. No sé ustedes, yo me siento así. En este paisaje interior, los valores dejan de ser relato y se vuelven pulso vivo. El mito nos recuerda que en el inframundo no se negocia con la imagen, se atraviesa la verdad. Y es solo después de esa noche, sin ornamentos, que algo genuino puede germinar. Algo que no es ingenuo, algo que ya conoce su sombra y por eso puede sostener la luz. Ese contacto con Plutón en Acuario no solo remueve vínculos, remueve identidades relacionales. Las máscaras que caen aquí no solo son románticas, son las del personaje, ese personaje social que construimos, la del rol afectivo programado, la de la pertenencia buscada por miedo a quedar fuera de la red o a quedarnos solos. Y aquí Venus se vuelve implacablemente honesta, porque ella empieza a mostrarnos dinámicas que se han vuelto dañinas, ese tipo de relaciones a las que nombramos tóxicas, ¿no? Porque el campo que se creó entre dos personas dejó de ser nutritivo. Plutón en Acuario desnuda la manera en que nos hemos vinculado por encajar, para no perder lugar, para sostener sistemas relacionales que ya no están vibrando con nuestra esencia, porque Plutón es un principio de fondo. Es la fuerza que opera cuando algo deja de poder sostenerse, cuando una forma de vivir, de desear, de vincularse o de pensarse llega a su límite interno. Plutón rige los territorios del poder y del control, la sensualidad, sexualidad como fuerza profunda y las capas más hondas
del subconsciente donde se gestan pulsiones, miedos, obsesiones, deseos y compulsiones que rara vez pasan por la conciencia. Plutón es el pulso que retira la energía de lo que ya no tiene raíz. El que corta el suministro a las máscaras agotadas, destruye todo lo que sobra porque es necesario vaciar para que otra potencia pueda circular. Plutón es descenso, pero también es concentración. Todo lo que toca se vuelve más esencial, más verdad, más crudo. Su trabajo no se ve primero afuera, se siente adentro, se siente como una presión que obliga a soltar control, a perder certezas, a dejar morir versiones nuestras. Y en ese aparente empobrecimiento ocurre lo contrario, porque se libera una reserva de energía que estaba secuestrada por lo falso. Y esto es parte del mito de Proserpina, este secuestro que Plutón hace en el mito, porque Plutón la secuestra. Ahí nace ese poder plutoniano como soberanía, una capacidad de habitarte sin depender de una forma que ya cumplió su naturaleza. En el territorio de los vínculos, Plutón revela algo muy específico. Estas luchas de poder que se tejen cuando una parte intenta dominar a la otra, las dinámicas donde el amor se mezcla con el control, donde el deseo se contamina por el miedo, donde aparecen tácticas maquiavélicas, manipulaciones sutiles, chantajes emocionales, silencios que pesan, dependencias y codependencias que aprietan, porque si hay una dependencia, también hay alguien que está permitiendo esa dependencia. Y entonces a veces solamente vemos una sola parte y no vemos que también hemos creado un monstruo nosotros mismos. Entonces esto ahora se ve, se hace visible. Se hacen visibles todos estos mecanismos que el ego utiliza, consciente o no, pero que expresan inseguridad profunda. Y Plutón saca a la superficie esas corrientes subterráneas para que puedan ser vistas, porque mientras no se ven, nos están gobernando el inconsciente. Y cuando se iluminan, entonces ya pierden el hechizo, se acabó. Porque Plutón rige todo aquello que opera debajo del umbral, lo que no se ve, pero sin lo cual nada puede vivir. Los procesos químicos que descomponen y que reciclan, la putrefacción que transforma y reduce todos esos líquidos internos donde ocurre la alquimia silenciosa, la microbiota que digiere, que fermenta y separa y vuelve nutrientes todo aquello que sirve, y lo que no sirve entonces lo separa y lo fermenta. El fuego lento que combustiona residuos psíquicos, emocionales, biológicos, para devolverlo a la vida como otra cosa. En el mito, Plutón no gobierna superficies, gobierna lo invisible. Su reino no está hecho de formas, sino de fuerza, de poder. Porta la capa que lo vuelve imperceptible, que lo hace invisible, porque su dominio no está en la escena. Su dominio está detrás de la escena, no se ve. Por eso se le atribuye la capa. En algunos mitos se le pone un sombrero invisible, o sea, te pones el sombrero, te vuelves invisible, y en otros mitos es una capa. Pero es lo mismo. El significado simbólico es el mismo. La cuestión es que son procesos invisibles que no están a nuestra vista, ¿verdad? No los podemos ver. Entonces, ese señor también de los minerales, porque él vive debajo de la tierra. Todo esto es simbólico, pero ya saben. Él habita el inframundo y es donde viven los minerales, donde habitan los minerales más necesarios, de los metales en gestación, de todas esas vetas ocultas, del petróleo crudo, que también es regido por Neptuno, pero bueno, ya cuando se ha procesado. Pero el petróleo crudo, el que está todavía debajo, ahí abajo, en capas de todos estos organismos que han fallecido, ¿no? Es también guardián de todos los recursos que duermen bajo la tierra hasta que una presión suficiente los vuelve accesibles. Así opera también en la psiquis. O sea, concentra, comprime, oscurece, por eso le dicen también el sol negro,
porque él oscurece a través del proceso alquímico del nigredo. Todo aquello que necesita está listo ya para una alquimia, hasta que algo esencial entonces ya puede emerger. Cuando Plutón toca, lleva todo al fondo, porque es necesario entrar en contacto con la fuente, con el origen de todo, con el código crudo, con el primer código, ¿no? Con aquello que sostiene, con aquello que nutre, con lo que tiene potencia real. Por eso sus procesos se sienten tan intensos, tan inevitables y muy incómodos. Se sienten muy incómodos. Así que estos procesos no trabajan en la superficie de la historia, trabajan en la materia prima del ser, donde se decide qué debe continuar teniendo vida, porque hay potencial, y qué hay que devolver al ciclo. Por eso ahora Venus avanza depurando, reordenando, afinando, está tocando vínculos, está tocando elecciones y economías internas desde un estrato más verdadero. Y aunque el descenso tenga vértigo, aunque el principio duela y en el momento nos sintamos reducidos a nada, básicamente, estos encuentros con Plutón no nos empobrecen, por el contrario. En el instante parece vaciarnos, pero después de salir del reino de las sombras, entonces aparece un poder distinto, un empoderamiento más sobrio, más propio, que no habría sido posible sin atravesar esa depuración. Cada máscara que se cae libera energía. Cada acuerdo falso que se rompe devuelve soberanía. Y cada deseo que sobrevive al inframundo nace con más raíz, con más autonomía, con más capacidad de elección consciente. Así que estamos atravesando una semana que no es solo tránsitos, es también rito. Son 7 días de iniciación personal desde el momento que Venus está tocando a Plutón y que fue la primera que lo toca, y después hasta que Marte entonces es quien se reúne con Plutón. Y todos estos 4 planetas personales están pasando como una procesión a través del altar, del Señor de las Sombras. Son 7 días de iniciación personal y colectiva que siguen en curso, vividos como una procesión de máscaras, ¿no? Cayendo una a una, un desfile planetario por el corredor de Acuario, donde los planetas personales, como les decía, ya han ido tocando uno a uno el mismo umbral, activando distintos mitos de paso. Venus descendiendo el lunes como Proserpina cruzando el inframundo. Mercurio está entrando al corazón del Sol y luego encontrándose con Plutón el jueves. Y esto activó el mito de Hermes como psicopompo. No el mensajero ligero, sino el que conoce todos los pasillos entre mundos. O sea, el que sabe entrar en territorios donde la mente pierde control y robarse el fuego de la conciencia, descifrar lenguajes enterrados, regresar con palabras que ya no son inocentes. Hermes es el dios que cruza umbrales sin pertenecer del todo a ninguno, el que acompaña almas, pero también ideas, el que baja cuando un pensamiento tiene que morir para que otro nuevo pueda nacer en su lugar. Este Mercurio en Acuario no traduce información. Mercurio en Acuario traduce experiencias internas y trae símbolos, revelaciones, comprensiones que tienen marcadas todo aquello que se ha vivido, lo que se ha experimentado, ideas que ya pasaron por el inframundo, pensamientos que ya no pueden mentirse porque vieron lo que sostenía la ilusión desde abajo. Hermes, aquí en Acuario, no explica nada. Lo que hace es conectar puntos como quien dibuja constelaciones internas. Enlaza todo aquello que parecía suelto, revela patrones invisibles entre experiencias, palabras, sensaciones y desarma y vuelve a hilar. O sea, abre puertas internas, mueve asociaciones, quiebra relatos mentales, permite que la conciencia se escuche a sí misma en otro idioma. Y ahora el Sol avanzando hacia ese mismo punto de fuego, las revelaciones, los desarmes, los reordenamientos de poder interno que todavía se están moviendo son como una cirugía necesaria para el sistema invisible. Así que estos días se están viviendo como ritos verdaderamente acuarianos, la conciencia mirándose como un circuito vivo, como una red eléctrica interna donde de pronto se encienden nodos,
se caen viejos cables y aparecen conexiones que antes no existían. Y Acuario también rige ese otro matiz extraño, que es como una exageración de lo que todavía no podemos entender, de fuerzas, campos, sustancias invisibles que se están actuando sin que sepamos aún cómo nombrarlas. Estas sensaciones amplificadas, intuiciones sobredimensionadas, ideas que parecen más grandes que nuestro marco actual, porque todavía no tenemos el lenguaje, el cuerpo o el sistema interno para contenerlas completamente. Así que ideas que se enchufaron distinto, tal vez, sensaciones corporales más finas, el sistema nervioso aprendiendo otro idioma. Mucha gente sintiendo más de lo que puede explicar, unos tratando de entender, otros entendiendo, pero sin poder todavía articular lo que les está pasando. Muchas personas están redefiniendo relaciones que han marcado un modo de vivir. Otras están atravesando separaciones, divorcios, rupturas internas. Algunas se encuentran en verdaderos parteaguas laborales, sintiendo que una etapa entera se desarma. Pero no solo una etapa, también un sistema de vida establecido en el que creían permanecer sin más retos. Y sí, también hay cuerpos que se están accidentando también físicamente. Han habido muchos accidentes, corazones que se sienten tristes. Hay personas que están dejando caer lágrimas, que salen sin una razón clara. Y lo que se siente en todo esto es muy particular porque hay una emoción agridulce, profundamente conmovedora también. De esas que no son solo tristeza ni solo alivio. Es como un pinchazo suave así en el pecho, ¿no? Y es que así son las iniciaciones. Traen belleza mezclada con duelo, porque sabes que una parte de ti está dejando de existir. Hay claridad mezclada con pérdida. Hay todo eso que forma parte de una noche oscura muy larga del alma personal y colectiva, que sigue en curso. Y a lo que Neptuno está reingresando en Aries ya pronto, en unos 4 días, pero continúa su labor de gran diluyente, sobre todo de estas mismas ilusiones que ha creado, porque él las crea y también las diluye. Entonces estamos recibiendo uno de los upgrades, de las actualizaciones necesarias para esta nueva matriz que se está formando. Se está rompiendo, se están rompiendo automatismos viejos, pactos internos que ya no nos sostienen el rumbo al que vamos. Necesitamos nuevos patrones para encontrar una nueva dirección que nos conduzca a un modo de vivir más plácido y estable. Y aunque por mucho tiempo buscamos seguridad, algo más está despertando ahora, porque estamos despertando con una necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, de empezar a vivir desde un lugar más auténtico y satisfactorio, que mantenga viva la motivación y haga que nuestras próximas elecciones puedan sostenerse en el tiempo. Y hacia dónde vamos no es una respuesta rápida, porque vamos rumbo a una nueva encarnación, aunque los procesos sí van a ser muy rápidos. Pero estamos entrando en una nueva etapa de la civilización que requiere más conexión de campo y menos personaje. Esto es Acuario, conexión de campo. Y los próximos hitos del desfile ya se están asomando, porque este sábado el Sol va a terminar de atravesar su propio mito y el martes será el guerrero quien cruce ese mismo corredor, activando otra figura arquetípica que todavía está por revelarse. Y es cuando hablamos de encarnación, que hablamos de despojar el personaje, la persona en la que nos hemos convertido para sobrevivir, para navegar las aguas de lo cierto y de lo incierto también, porque a veces se nos hace muy difícil encarar la realidad y buscamos mecanismos, consciente o no, para escapar de ella. Pero esta nueva civilización no requiere ese personaje, no se sostiene en un rol, ni en una máscara, ni en una identidad aprendida, se sostiene en presencia, en habitarte sin disfraz, en reconocerte en el otro. Este fin de semana toma todo lo que se reveló y lo baja al cuerpo, de lo que se vio a lo que se elige, de la conciencia a la acción, de la descarga a la coherencia. Por eso el personaje no nos acompaña a esta orilla, ese se queda atrás, se queda en el inframundo, cruzando su propio río, soltando sus coronas, dejándose llevar en su góndola hacia ese lugar silencioso.
Y aunque el ritual aún no termina, ya no se vive igual. Tal vez sigues en el mismo trabajo, en la misma relación, en la misma ciudad, pero por dentro algo cambió de lugar, algo se movió de sitio, algo ya no corresponde como antes, como cuando cruzas una línea interna y aún todo afuera parezca igual, tú sabes que no lo eres, sabes que algo cambió. Por eso no hablamos de cierre, estamos hablando de un cambio de estado, de ese punto en que ya no puedes volver a sentir o desear o a decidir desde los mismos códigos. Y a partir de aquí la vida empieza a pedirte otra forma de estar en ella. Ahora, a nivel colectivo, basta con mirar lo que ocurrió esta semana en Davos. Allí se verbalizó algo que Plutón viene fermentando desde que entró en Acuario, que el viejo orden ya no logra sostenerse ni organizar la realidad y que los marcos que rigieron durante décadas han entrado en fase de agotamiento. En ese escenario emergieron con tanta fuerza los temas venusinos, la cultura, la pertenencia, la vivienda, los valores, la economía, las finanzas, pero también temas profundamente mercuriales, la exposición de narrativas, la caída de relatos que habían funcionado como marco moral y político, y de manera muy clara el debate abierto en torno a lo que muchos han nombrado la estafa del cambio climático. No solo como política, sino como construcción discursiva, como aparato de persuasión, como relato que quedó expuesto con todas sus grietas, contradicciones y con todo su desgaste. Lo que se hizo visible no fue simplemente un intercambio de ideas, sino una fragilidad del andamiaje simbólico que sostenía todas estas agendas, una pérdida de coherencia interna, una pérdida de credibilidad, algo que ya no logra producir el mismo efecto en la psiquis colectiva. Más allá de nombres propios, lo que se percibe es una pérdida clara de eficacia del relato, y eso es exactamente territorio plutoniano, cuando el poder deja de ser invisible y empieza a mostrar su esqueleto. Por eso este momento no se lee como un final, sino como una fase de descomposición visible. La astrología puede no anunciar titulares, señores, pero sí describe procesos. Y desde hace años, meses, prácticamente todos los astrólogos venimos señalando lo mismo, que antes de la gran conjunción de febrero, los viejos sistemas entran en un tramo de disolución, desgaste y reconfiguración profunda, porque no podemos conversar algo nuevo sin hacer espacio, limpieza, bautizo y purificación para evitar lo nuevo. Así que vámonos a abrir la bóveda celeste de estos días, vámonos a desarrollar el pergamino que guarda las horas y a entrar juntos al pulso vivo del cielo. Recuerden que los tránsitos están dados en hora del este, así que ajusten para sus localidades de donde sea que nos estén escuchando en el planeta. Durante este tramo de fin de semana, la luna está creciendo, sale de las aguas piscianas, cruza en el fuego de Aries y llega a la tierra de Tauro en 3 días hasta alcanzar su primer cuarto. Eso ya nos cuenta una historia emocional muy clara, porque primero se hace sentir sin forma, luego reacciona y finalmente confronta la materia. Es un recorrido de gestación a fricción, de percepción a cuerpo, de intuición a decisión, y el Sol todo este fin de semana sigue instalado en el primer pulso del ciclo, moviéndose del matiz pisciano al ariano dentro de Acuario, conciencia que primero observa, sueña, registra, y luego empieza a quererse afirmar, a definirse, a posicionarse el domingo. Todavía no estamos en conclusiones, estamos en una reconfiguración identitaria. El viernes abre de madrugada con un tono suave, casi imperceptible, pero muy revelador. Tenemos muchísimos aspectos el viernes, un día bastante dinámico, bastante movido, pero un día lleno de opciones, un día hermoso para la creatividad sobre todo. A la 1:39 am, Marte, todavía en Capricornio, forma un sextil con Neptuno en Piscis a 29 grados con 54 minutos. Es como si la acción aflojara la armadura, como si la voluntad bajara la voz, la energía que empuja empieza a escuchar, y eso marca el clima de todo el día, moverse menos por inercia y más por percepción. Es la última vez en 165 años que Marte se va a topar con Neptuno en Piscis en este grado. Así que
Así de grande es. Un poco más tarde, a las 3:59 am, la luna en Piscis dialoga con Urano en Tauro a 27 grados con 31 minutos. Las emociones se vuelven más eléctricas, menos previsibles, sensaciones raras, despertares nocturnos, ideas que entran por el cuerpo. Esto no es mental, esto es más bien como si algo en el sistema nervioso estuviera recibiendo señales nuevas. Todavía en la madrugada, Marte deja Capricornio e ingresa en el signo de Acuario a las 4:17 am. Y ese cruce es importante porque el impulso deja la montaña y entra en la red. La fuerza que venía escalando, resistiendo, sosteniendo y empujando desde la estructura, ahora se suelta en el aire eléctrico de Acuario. La acción deja de ser solo supervivencia, esfuerzo o construcción y empieza a buscar sentido, visión, resonancia. Marte en Acuario no busca territorio, se mueve por ideas, por causas, por afinidades, por coherencia interna. El deseo de hacer deja de obedecer únicamente al impulso ciego de actuar y empieza a preguntarse ¿para qué? ¿Con quién? ¿Desde qué lugar de conciencia me muevo? Aquí el gesto no quiere ser repetición, quiere ser innovación, no quiere ser un músculo sin dirección, sino una energía conectada a futuro, a tribu interna, a propósito. Como les decía ahorita, Marte va a ser el último de los personajes en encontrarse con Plutón en este corredor, así que eso vuelve su ingreso especialmente significativo, porque después de que Venus tocó el inframundo del deseo y Mercurio atravesó el inframundo de la mente y el Sol dejará su identidad allá abajo el sábado en el altar plutoniano, será entonces el guerrero quien baja al inframundo de la acción, el mito de Ares entrando al reino de Hades. La acción encontrándose con el poder, el pulso mirándose con su propia sombra. Así que este encuentro también puede expresarse afuera, como fricciones reales, confrontaciones abiertas, estallidos de rabia, luchas de poder visible, accidentes o situaciones donde la energía se vuelve abrupta, difícil de contener. Cuando Marte y Plutón se rozan, la tensión interna que no ha encontrado cauce puede proyectarse en el entorno como choque, ruptura, riesgo físico. Es allí donde la presión no se tramita en conciencia, busca salida en los hechos. Habla del momento en que la voluntad se ve obligada a revisar desde dónde actúa. Una conjunción Marte-Pluto en una carta natal es un poco difícil de sostener, es una energía que está buscando todo el tiempo confrontación, es una energía de mucha carga y mucha presión, y la mejor manera de reorientar esta energía es haciendo ejercicios de este tipo de ejercicios de taekwondo, de judo, de este tipo de ejercicios requiere ese tipo de energía, o sea, siempre es importante canalizar la energía en modo de que sea efectivo, de que puedas buscarle una salida para que puedas usar entonces esa energía en el mejor modo, en el modo constructivo. Una conjunción por tránsito también puede traer esas confrontaciones. Esas confrontaciones puede traer ira, puede traer rabia. Aquí la necesidad de afirmarse se encuentra con lo que intenta dominar a resistirse. Puede manifestarse como les decía, confrontaciones, como cortes, o sea, cortes con navajas y cosas así, instrumentos afilados. Como les decía, los accidentes, pueden haber muchos accidentes y sobre todo accidentes donde haya derramamiento de sangre. Puede manifestarse como decisiones abruptas que no se piensan, ¿no? Y se toman decisiones abruptas sin pensar, pulsiones intensas que están fuera de control, que no encuentras la manera de controlarlas, pero en su núcleo también es un rito de purificación del gesto. Marte tocando a Plutón no es que esté buscando el conflicto, es que el conflicto ya lo trae, ¿no? En el momento que toca, pero confronta para recuperar energía atrapada. O sea, necesita la confrontación para recuperar esa energía que está atrapada en algún lugar invisible.
para desactivar obediencias internas, para dejar de actuar desde reacciones viejas. En la clave mítica es el guerrero atravesando el umbral para recuperar su arma verdadera. No la que está hiriendo hacia afuera, como es el símbolo de Marte, ¿verdad? Que tiene las flechas hacia afuera, sino la que corta lo falso por dentro. Después de ese encuentro, la acción ya no puede ser igual. Algo en la manera de moverte, desear, decidir y defenderte queda reprogramado. Minutos después, a las 4:33 am, la Luna se encuentra con Saturno en Piscis a 27 grados con 49 minutos, un encuentro que ya no se va a repetir en los próximos 27 años, porque ya Saturno también está a punto de reingresar otra vez a Aries en unos cuantos días. Así que aquí el clima se recoge, la emoción se vuelve más sobria, tal vez más silenciosa, tal vez más densa, como si algo dentro pidiera sostener antes de seguir flotando. Y ya a las 5:28 am, el Sol se une a Plutón en Acuario a 3 grados con 25 minutos. Este es uno de los grandes ejes del fin de semana: conciencia tocando potencia, identidad encontrándose con capas profundas de poder, pertenencias y transformación. Este aspecto no pasa por arriba, este aspecto reordena, te puede mostrar donde ya no estás sintiendo quien creías o donde hay una versión tuya pidiendo nacer con más verdad. Este encuentro puede desarmarte, pero también abre espacio fértil. Hay algo alquímico en este viernes, como si el sol visible se mirara con el sol oculto, y de esa fricción surgiera un campo creativo, opciones, visiones, posibilidades que antes no estaban disponibles, una inspiración que se ancla en la conciencia, ideas que pueden tomar forma, deseos que pueden encontrar estructura, instituciones que empiezan a pedir cuerpo. Es un día que no te empuja por un solo camino, te está mostrando varios caminos y te invita a sentir cuál sí tiene pulso real, a corto o a largo plazo. La mañana sigue abriéndose ahora en las aguas piscianas, donde a las 8:17 am la Luna se funde con Neptuno en Piscis a 29 grados con 55 minutos. Emoción en oleadas, límites finos, percepción amplificada. Es un cierre de signo muy simbólico, porque algo se disuelve por completo antes de entrar, de cambiar de estado. Igual, este es otro de los aspectos que no vamos a volver a encontrar en 165 años. Neptuno tiene los días contados y las horas contadas ya en Piscis y se está despidiendo del gran océano donde todo se diluye, donde las fronteras se vuelven bruma y la conciencia aprende a soñar despierta. El día 26 reingresará en Aries y será como ver el agua encontrarse con el fuego. Durante los próximos 14 años, Neptuno caminará territorio ariano, tiñendo de misticidad el impulso, de visión, el deseo, del ideal al acto. El sueño empezará a buscar cuerpo para hacerse realidad. La intuición querrá gesto. Lo invisible pedirá encarnación. Se abre un ciclo donde ya no basta con sentir. Habrá que atreverse a vivir lo que se siente. La luna queda fuera de curso y a las 8:26 am entra en Aries. Ahí el clima cambia del todo, del sentir al querer, de la marea al pulso, y apenas entra a las 8:41 am forma un sextil con Marte en Acuario a 8 grados, a 0 grado con 8 minutos. Un impulso, la luna ariana, no, imagínate, formando un sextil con Marte en Acuario. Bueno, pues eso es un impulso rápido, un arranque limpio, con ganas de moverse distinto, porque Marte acaba de entrar en Acuario, de iniciar desde otro lugar, de probar una acción más alineada con lo que estás empezando a comprender en ti. Este es un aspecto que te va a dar un momento de arranque en la mañana, un momento de optimismo, de una nueva visión con emoción que se junta, que te puede llevar a otro lugar, a un lugar más optimista. La tarde se vuelve marcadamente acuariana, la luna en Aries va tejiendo sextiles después con Plutón, con el Sol, con Mercurio y finalmente con Venus para cerrar la noche. Estos no son momentos climáticos, pero son opciones y creatividad en circulación. Hay mucha energía creativa para sostener y para procesar. Así que aprovechala a tu favor si estás en algún
en algún proceso creativo, como si después de la limpieza de la madrugada el día se dedicara a probar nuevas conexiones internas. Hay ideas, hay deseos, hay palabras, hay afinidades. Y el viernes cierra a las 11:18 p.m. cuando la luna en Aries se armoniza con Venus en Acuario a 8 grados con 21 minutos. Después de un día de mutación aparece un tono más amable, más social, más creativo, como si el cuerpo dijera, ok, y ahora que todo esto, que he visto todo esto, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Ahora que he visto tantas opciones, ¿con qué me quedo? ¿Qué resuena conmigo? ¿Qué quiero decidir? El sábado es un día de opciones, es un día de creatividad, es un día de una energía muy dinámica y muy rica también para socializar, así que aprovechenla a tope. Perdón, el viernes, estoy hablando del viernes. Y bueno, el sábado, el día de Saturno, entra con otra densidad. El sábado sí vamos a cambiar un poquito las cosas. El anciano sabio toma la escena y cuando Saturno habla, la vida pide madurez, consecuencia, responsabilidad interna como estructura viva. La mañana nos da un respiro energético como una antesala y un tiempo de asimilación, un espacio para sentir qué fue todo lo que se movió el viernes, que fue un día de tanta actividad energética. A las 3:38 p.m. es el primer tránsito y es Juno en Capricornio formando un sextil con el nodo norte en Piscis a 9 grados con 24 minutos. Aquí se abre un punto muy fino en este proceso porque Juno no habla de romance ligero, ella en Capricornio habla de pactos, de lealtades, de compromisos que marcan rumbo y al tocar al nodo norte, estos pactos se vuelven dirección evolutiva. Decisiones que no solo organizan la vida práctica, sino que empiezan a redibujar el camino. Este aspecto se da además con Venus en Acuario activando el mismo grado en el medio, es el grado medio, el midpoint, como si estuviera suspendida en medio de este diálogo que está pasando, que además es muy armónico, porque esto es una grandísima oportunidad para un compromiso. Eso devuelve este momento especialmente revelador para temas de relaciones, de acuerdos, de elecciones afectivas y profesionales. No es solo con quién estás, es desde dónde estás. No es solo lo que estás eligiendo, es qué futuro estás alimentando con esa elección. Aquí hay un cruce entre responsabilidad y sensibilidad, entre estructura y sentido, entre compromisos que ya no se pueden tomar por miedo, por costumbre, por cumplir un deber o por expectativas ajenas. Algo empieza a pedir pactos más honestos, más alineados con lo que de verdad está creciendo en ti. Poco después, a las 4:36 p.m., la luna en Aries forma una cuadratura con Júpiter en Cáncer a 18 grados con 11 minutos y aquí se siente una fricción. Hay deseo de ir hacia adelante, pero este deseo se encuentra con viejas emociones, con viejas necesidades de protección, viejos reflejos y puede haber impulsividad, reacciones exageradas, ganas de resolverlo todo de una vez o ganas de refugiarse en lo conocido. Este es un punto sensible del sábado porque muestra donde el impulso está chocando con la memoria emocional, donde el quiero se está topando con el me da mucho miedo, donde la expansión se cruza con el apego. Después de este aspecto, la luna queda fuera de curso y esto es importante porque el día no sigue empujando, el día queda suspendido como si el cielo dijera, ahora no se decide nada, más bien se digiere. Ahora no se avanza, pero es mejor para sentirlo. Ahora no se construye nada, es mejor escuchar lo que ha pasado. El sábado tiene algo de cámara de eco, de espacio para que todo lo que se activó encuentre su lugar interno, de tiempo sin forma precisa, donde conviene más observar que forzar. No es un día para resolver, es un día para reconocer qué compromisos ya no caben, qué emociones están pidiendo otro trato y qué decisiones empiezan a necesitar más verdad que urgencia. Ahora el domingo entra con otro pulso, ya no es digestión, es confrontación suave, pero firme con la materia. Es el día del sol
y algo empieza a querer verse, a afirmarse, a reconocerse en lo concreto. La madrugada abre a las 12:41 a.m. cuando la luna en Aries se une a Quirón a 22 grados con 50 minutos. Aquí hay un contacto sensible, íntimo. El impulso toca un dolor antiguo. La identidad roza memorias viejas de afirmación, de derecho a existir, de permiso para ser quien eres. No suele ser un aspecto ruidoso, se siente más como un oleaje interno, como recuerdos que suben, como gestos viejos que piden otra respuesta. Es un punto donde conviene observar cómo reaccionas, desde dónde te mueves, qué parte tuya se activa cuando intentas afirmarte. Después de ese encuentro, la mañana queda abierta hasta que a la 1:05 p.m. la luna entra en Tauro y el clima cambia de nuevo. El fuego se vuelve tierra, la experiencia baja al cuerpo, a la sensación, a lo que pesa, a lo que vale, a lo que sostiene. Tauro pide encarnar, sentir, saborear, tocar, ordenar, darle forma a lo que se viene gestando. Pero este ingreso no llega en calma total. A las 4:27 p.m., la luna en Tauro forma una cuadratura con Marte en Acuario a 1 grado con 57 minutos y aquí aparece fricción entre deseo de estabilidad y pulsión de cambio. El cuerpo quiere una cosa, el impulso quiere otra, puede sentirse como inquietud, como impaciencia, como ganas de romper un ritmo o como resistencia para soltarlo. Es un punto donde se revela qué tan fácil o qué tan difícil se te hace modificar hábitos, ritmos, maneras de actuar. Un poco más tarde, a las 7:07 p.m., la luna en Tauro forma cuadratura con Plutón en Acuario a 3 grados con 30 minutos. Y esta fricción toca más hondo. No es solo incomodidad, es intensidad, es confrontación con apegos, con miedos a perder, con zonas donde el control se cuela por debajo del deseo de estabilidad. Aquí se muestra qué cosas te están sosteniendo y cuáles te están ahogando. Y el domingo cierra a las 11:47 p.m. cuando la luna en Tauro vuelve a tensar al sol en Acuario a 6 grados con 14 minutos. La conciencia del cuerpo se mira en tensión a la identidad y la necesidad, buscando acomodarse. Este cierre no exige réplicas rápidas, pero sí está pidiendo honestidad. ¿Qué de lo que estás empezando a hacer ahora puede realmente vivirse? ¿Cómo lo puedes vivir? ¿Qué ajustes son necesarios para que lo nuevo no se quede en idea, sino que se encuentre en una forma nueva en tu vida cotidiana, ¿no? El domingo no hay finales, no hay conclusiones, pero sí es un día cargado de presiones y tensiones que te traen una prueba de realidad. Es un momento en el que el cielo te devuelve la pregunta al cuerpo: ¿cómo vivirías esto que estás despertando ahora? Este fin de semana no pide grandes gestos, pero sí pide gestos verdaderos. Así que regálate un momento consciente de venusear, de pasarla bien, de tirar el cable a tierra, algo pequeño que te devuelva placer al cuerpo y belleza al ánimo, o sea, como sustento, como alimento, como nutrición. Nombra o escribe qué máscara sientes que se aflojó esta semana, solo para que la puedas reconocer, para que reconozcas cuánta energía estaba atada ahí, cuánta energía estabas malgastando. Observa qué opciones aparecen después del viernes. No lo fuerces. Siente cuáles expanden en calma y cuáles te están tensando, para que puedas hacer una elección consciente con todas estas opciones que se te están presentando el viernes. El sábado deja un espacio sin agenda, un rato sin producir ni decidir nada, solo para poderte escuchar, para que puedas procesar todo lo que pasó el viernes. El domingo baja algo a la tierra, ordena un espacio, cuida tu cuerpo, realiza un gesto concreto que honre lo que estás gestando. Prepara tu entorno como quien prepara un nido, para que puedas asentar todo aquello que se está moviendo, aunque no lo puedas ver. Que no lo puedas ver, estos son procesos invisibles que se están actualizando como códigos que están rodando en una pantalla de fondo. Así que, raíces del cielo, estos 7 días pueden vivirse como un rito consciente, si así lo decides. Hay un punto en toda iniciación donde el mundo deja de ser el mismo y todavía no es otro. Y ahí estamos todos estamos en lo mismo, consciente o no. Este es un umbral sin nombre,
es una grieta fértil donde se cae la piel vieja y todavía no germina lo nuevo, todavía no termina de dibujarse la nueva tampoco. O sea, hay un silencio que nos está reordenando, una respiración donde algo está muriendo y algo está aprendiendo también a latir distinto. Así que te deseo que este cruce te encuentre bien despierto, despierta dentro de tu propio tránsito, que lo que dejes caer te devuelva espacio, que lo que empiece a brotar encuentres raíz en tu vida real. Te deseo que este fin de semana te devuelva coraje y presencia, que te ayude a sentir qué cosa de ti quiere quedarse y que ya puede descansar en paz y que puedas despedirlo con gracia. Que Venus te recuerde el placer, que Saturno te regale raíz, que el Sol te muestre poco a poco quién estás empezando a ser. Nos encontramos en el próximo pulso, el lunes de luna. Mientras tanto, que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Y que tengas muy, muy buen fin de semana. Chao.